Bueno, ¿qué tal, Ariel? Bienvenido al Circo de la Vida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Bueno, una Este, alegría para nosotros encontrarnos con vos. Yo te contaba fuera de aire que a la audiencia le habíamos estado charlando de que se iba a presentar Vértigo, que lo tenemos aquí, donde, bueno, es tu, si no me equivoco, es tu cuarta obra. sí, sí. Cuarta o quinta. Eh, Hay una primera obra pequeña, un libro con un cuento, fue lo primero que publiqué, que está ahí como cuarta y media, podríamos decir. Bueno, muy bueno. ¿Cómo arranca tu proceso de decidir publicar? Porque hay personas que el proceso de escritura arrancó muchísimo antes, pero el momento donde uno dice, bueno, de ahora en adelante me quiero escribir, pero también quiero publicar, digamos, esto que escribo. ¿Cómo haces esa mudanza? Eh, y no sé, medio que el deseo de publicar, ya lo tenía, bueno, escribo de chico, bueno, de chico, de adolescente empecé a escribir más y no sé, joven, tipo 18, 19 años, tenía un deseo, todas cosas muy malas, pistas desde ahora, sí, cosas que por suerte no salieron publicadas, pero por ahí con un poco más de deseo consciente y de por ahí ver un poco más lo que se estaba publicando y demás. Empezó con un taller que hice con un poeta de acá, de Santo Tomé, cerca de Santa Fe, de Fernando Calero. Bueno, ahí hice un par de años taller con él y bueno, ahí me metí como de lleno, sobre todo por el lado de la poesía, después me volqué más hacia la narrativa, pero bueno, ahí con un deseo más fuerte, no sé si de publicar, pero sí de entrar en contacto con lo que estaba pasando alrededor. Está bueno este concepto que traes porque a la vez me decías recién como, por suerte algunas cosas no salieron, viste esto en el propio proceso de uno de escritura y demás, reconocerse uno en esa experiencia, va también, cuando uno va madurando, se va volviendo el peor crítico de sí mismo. Sí, 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 tal cual. No sé si te pasa esto de que por ahí los amigos, que por ahí esto lo hablamos bastante, con autores o con cantantes o con intérpretes, cuando te dice el peor público es el del amigo, porque viene y el amigo siempre te dice, esto está bárbaro, buenísimo lo que vos haces, genial lo tuyo, y hay pocos amigos que trascienden un poquito esa barrera y te dicen, acá pensé que te ibas a jugar más, esto podría haber estado mejor. Y esas críticas son muy bien tomadas, por lo general, cuando uno está en esta idea de madurar y construir el concepto de artista, ¿no? En este caso tuyo de escritor. ¿Tenés de esos amigos que no sé si los puedo rastrear acá entre los personajes del libro? Sí, yo sé que tengo amigos bastante críticos, pero que por ahí son más ajenos digamos, al mundillo literario. Eh, bueno, por ahí no sé, las personas más ligadas hay mucho de eso, de la condescendencia, podríamos decir, y que bueno, sí, en esto de que hablabas vos del proceso bueno, de ir mejorando, de ir reflexionando, de ir repensando lo propio, está bueno. A mí me encantan las Ajá. críticas destructivas. Eh, ¿En qué momento te llega Vértigo en esto de la posibilidad de publicar Vértigo? ¿Te encuentra en qué momento vos como autor? ¿Te encuentra resolviendo críticas anteriores? ¿Te encuentra profundizando y construyendo otra estética de tu escritura? ¿Te encuentra reproduciendo escrituras anteriores pero buscando otros contenidos? ¿En qué momento de tu autoría te llega Vértigo, digamos? eh, y llega en medio del segundo año de pandemia. Sí, no, por ahí sí repensando un poco. Bueno, ahora estoy justo retomando, yo estudié letras acá en Santa Fe y ahora empecé, bueno, tuve varios años por ahí alejado del mundo académico por voluntad y ahora retomé con una beca de doctorado eh, y por ahí leyendo con otras lecturas y por ahí sí, bueno, justo la pregunta viene bien porque como repensando un poco los procesos de escritura y, y por ahí buscando algunos cambios.
y Vértigo creo que cierra como una etapa de un tipo de estilo, creo yo, pensándolo ahora. Eh, Así que sí, creo que entra en una etapa como de cierre, que por ahí, viste, bueno, había publicado una novela y otro libro de cuentos antes, que creo que se podrían leer medio en serie. Eh, bueno, también, no sé, cumplí este año 30 años y, y estoy medio experimentando de otra forma. Bueno, o sea que el proceso de autoría no te es ajeno a tu proceso personal, que a veces uno puede construir el personaje, la mascarada, ficcionar algo de lo que utiliza, digamos, como lo que presenta y lo que muestra, de aquel que firma la obra, y por otro lado el cotidiano, pero como vos decís, bueno, te agarra cumpliendo los 30, el cambio de década, ordenando algunos movimientos, y a la vez te encuentras en otro proyecto de vida, vos decís esto de dijiste la pandemia, que no es algo menor para todos nosotros. La pandemia hoy va a ser creo que un antes y un después de muchas cosas en la narrativa posterior, de acá a varios años, va a aparecer en una generación bastante, en muchas generaciones va a aparecer como un punto de quiebre y ahí la pandemia, ¿no? Como para marcar cuestiones. Pero cuando uno marca su propio trazo, o sea, es el trazo, cómo inscribe su trazo, digamos, en relación a la pandemia, vos te agarras en un momento activo produciendo, publicando, y encima me decías en un movimiento de vuelta hacia lo académico, en la posibilidad de estar doctorándote, digamos, armando ahí un proyecto de investigación, de producción. Y eso te permite pensar como que de los dos, estas dos publicaciones anteriores que nombrabas en relación a Vértigo, hasta se podrían leer en serie como un momento de cierre. Y entonces los personajes, con sus particularidades y con sus historias que llegan a Vértigo, ¿son personajes también que están cerrando ciclos? Qué pregunta, muy buena pregunta. Eh, no sé, porque por ahí algunos personajes sí, en realidad podría pensarse que sí. Por ahí más el universo, no sé, juvenil, adolescente, más... bueno, ese es un terreno que me interesa y que no creo abandonarlo. Eh, Eso continuará por ahí, más de, no sé, pensando ahora como en voz alta, más la... Bueno, no sé vos que lo leíste, habrás notado así los personajes más adultos, hombres solitarios, con algunos problemas. Bueno, eso creo que fue lo que más exploté y por ahí lo que quizás va, más pienso que voy a ir para hacia otro lado. Como, pero bueno, la diferencia creo que estaría más en la búsqueda escrituraria de esas cosas. Ajá. Eh, Creo que no sé, te digo, en lo que las cosas que estoy pensando y más que escribiendo realmente, más pensándolo y proyectando, porque estoy haciendo bastante eso y por ahí no tanto con el tiempo real y mental para plasmarlo. Eh, bueno, iría más por el otro lado, continuando con una idea de, no sé, humor que me parece que me interesa. No sé si se genera, pero al menos intentar generarlo. Eh, pero bueno, buscando más desde otras formas de escritura. Vos sabés que a mí lo que me pasó cuando me encontré con los cuentos, el primero de ellos, Volar, que de ahí el nombre, digamos, lo encontré en un momento y dije, ah, Vértigo. Pero em, el personaje me pareció familiar, me pareció cercano, o sea, me retrotrajo en un momento a mi adolescencia, ¿sí? O a historias de otros adolescentes que pude haber escuchado, acompañado, y la situación me parece muy quiero decir, más allá de toda la otra identificación lo que produce el cuento, para no dar tanto dato en sí mismo y que la gente se permita llegar y leerlo, o sea, más allá de la parte más, si se quiere, de construcción de fantasía que puede tener el relato, hay una parte muy vivida, muy clara, que es la de este lugar, de este adolescente encontrándose con esta mujer adulta, ¿no? Con ciertas cosas que le pasan, que a varias hemos pasado por esos lugares, ¿sí? Me imagino, y seguirán pasando. Y
y distintas cuestiones que también dónde se está jugando la fantasía y dónde se está jugando lo real de esos encuentros y acontecimientos, y que uno puede quedar atrapado en la escritura de tomarlo literal o de tomar el sentido metafórico también que va produciendo ahí un efecto que está muy bueno. A mí en lo personal ese personaje me pareció alucinante, a pesar de que podríamos caracterizarlo en un adolescente ahí ya no tan puberal, sino un poco más desarrollado, pero una adolescencia tardía, pero ahí, contraposición a eso, muy buen... me encantó el personaje de Puff Rosa. O sea, Puff Rosa, dije, wow, o sea, me pareció, a pesar de que es corto, en relación a los anteriores, es un cuento corto, condensa un estilo muy claro, por lo menos para mí, me pareció un estilo muy claro, me dio mucho gusto leerlo. Lo leí dos veces, dirían Lelutier, la segunda no lo entendí, no, lo leí dos veces, la primera fue muy de corrido y la segunda fue como intentando buscarle algunos vestigios que me permitieron encontrar el cuento de otra manera. Me pareció, a mí es el que más me gustó, en particular. El formato de la escritura, no tanto el contenido, a lo mejor, o sea, no es que el contenido por la historia que cuenta, sino por cómo cuenta la historia. Me pareció muy claro, muy bueno, trabajable con jóvenes, porque aparecen determinadas cuestiones ahí que están buenísimas y que difiere un poco de cómo vienen siendo los primeros dos, que están muy buenos también, pero el uso del lenguaje está aplicado de una manera distinta y este logra para mí el mismo efecto o más con menos exposición. Eso me resultó, esa escena de la sombra, viste, ser la sombra de alguien que está ahí en un desenlace, esos dos párrafos me parecieron increíbles, o sea, como decir, wow, cómo llega, porque uno construye todo un montón de escenas posibles del desenlace de un cuento, que son historias que uno podría encontrar en un montón de lugares, y sin embargo no termina como toda esa historia, eso me pareció muy bien logrado. Genial. Bueno, gracias por el comentario. Sí, ese por ahí está bueno lo que decís también con lo de menor exposición. Bueno, el personaje principal está narrado en primera persona, es como un técnico, eh, bueno, arregla las computadoras y cosas así, es como medio un informático. Entonces por ahí buscaba, no sé, del lenguaje así como una cierta precisión y bueno, un tipo que está convencido de contar su relato, pero que el relato pase más por abajo, ¿no? Vale, es su idea, pero que transmita otras ideas también de lo que fue eso, lo que pasó. Eh, sí, es un cuento un poco diferente al tono del libro, eh, pero que a la vez me parece que, más por eso, por lo que vos decías de lo escriturario, por ahí la línea sigue de las historias, de los anecdotas. Ujú. Después, Los Negros me encantó también. O sea, la composición total del cuento, de la forma en la que está escrito, la narrativa, la caracterización de los personajes, y este juego también donde al principio es muy difícil distinguir cuál es el principal. Pareciera que hay dos o tres que tranquilamente sobre las primeras tres, cuatro páginas del cuento podrían jugar a ser el personaje principal, y cuando eso se empieza a definir, está muy bueno. O sea, ese efecto también me pareció interesante porque es como que no sé si fue un efecto buscado o no, pero al menos, por lo menos yo sí lo recibí de esa forma al leerlo, que era como que podía jugar cuál era el personaje que iba a terminar de definir la historia, ¿viste? En los diálogos, la caracterización, la estereotipia, todo eso bien como marcado, pero todos tenían la posibilidad de inaugurar y cerrar la obra. E incluso cierra de una manera muy interesante, digamos, porque hay todo ahí un movimiento, pero recién casi sobre el final es cuando uno distingue y dice, listo, todo el giro pasó por este personaje y no por estos otros que están en el desarrollo, pero que uno puede leer quién cuenta más claramente la historia, por más que la persona que narra así diga mi primo, mi amigo, los nombres, no quiere decir que quien narra sea necesariamente quien hila la historia, ¿no? Y en eso Sí, me pareció que había un buen juego. sí. Bueno, sí, también otra cosa que me había pensado del personaje de este cuento, que bueno, son un grupo de jóvenes, un poco más grandes que como el personaje de Volar, que se van a pescar eh, a una isla.
Eh, y sí, se desarrolla medio como en ese ecosistema medio salvaje donde todos son medio, comparten una misma jerarquía. ¿Sí? Que bueno, al final termina centrándose en un personaje este que medio enloquece o le pasa otra cosa. Hay que Ahí, ver ahí, hay que seguir la lectura para poder opinar. Y en Casamiento, ¿cómo lo construiste el personaje? eh, bueno, por un lado me imaginé, eh, bueno, la idea esta de un escritor que se posiciona medio por encima de la sociedad. Bueno, idea que me parece bastante absurda en general, y, pero que bueno, que los hay, los hay. Eh, y, y bueno, el escenario del casamiento, eh, bueno, no sé, no tuve tantas experiencias en eventos formales y demás, pero siempre me parecieron, ah, me llama mucho la atención la cosa careta, de toda la gente por una noche disfrazada y siendo amigable con los demás. Y bueno, me parecía que estaba bueno juntar esas dos cosas. Vos sabés que eso te iba a plantear, me parecía como que antes de llegar de hablar de un poco de los demás, pero en estos cuatro, por situar son los primeros cuatro libros, los primeros, perdón, cuatro cuentos para que la gente se ubique de lo que estamos hablando, digamos, quedan tres más, está Taxi, Última Vida y Festival, pero en esta forma, en esta composición, en esta lógica, en estos cuatro, ya las caracterizaciones de los personajes en sí y el planteo de los escenarios y la narrativa que se pone a jugar ahí, eh, demuestra, digamos, características muy propias del autor en el trazo y de la forma de cómo se cuentan las historias, porque uno no encuentra un modelo igual, o sea, no es que estamos ante un libro que recolectó 7 historias, 7 cuentos, que están narrados en una misma estética de expresión, de formato, y entonces lo que va cambiando es el contenido y dónde se desarrolla la historia. Acá hay como cada uno tiene particularidades que le son muy propias y específicas, y, y eso da cuenta de un proceso madurativo, me imagino, en la escritura y en la autoría, importante, si bien vos lo planteás como un cierre de una etapa, pero me imagino una etapa donde te has nutrido bastante porque no es tan sencillo ordenar y presentar, seleccionar, de hecho imagino que han quedado otros afuera, seleccionar cómo se compone una obra y a la vez el orden de la composición de la misma. ¿Fue pensado o quedó azarosamente elegido así? ¿Fue una idea tuya este orden en particular de los textos? ¿Fue a propuesta de alguien? ¿Cómo termina siendo ordenado así Vértigo? Eh, bueno, el orden eh, fue como más charlado el proceso con, bueno, Pato, director de la editorial, y Jorge, el director de la colección. Eh, bueno, fue un proceso interesante y para mí recontraproductivo. Bueno, en el orden, por ahí los títulos también fueron variando, y bueno, algunas cosas de los textos. Pero así como idea conceptual del vértigo, que, bueno, el título creo que ya se lo había pasado así, pero como el título había salido como la palabra, creo que después le fuimos encontrando la idea y concepto del vértigo, eh, que bueno, fue en ese proceso de mucha lectura, revisión, borradores, mandar archivos, volver a mandar y demás. Eh, el cuento, sí, el proceso de escritura fueron esos 7 cuentos que los escribí en un periodo corto de tiempo. eh, y como que lo terminé y dije, son estos 7, conforman una serie, no escribí ni escribí a otro, como que lo sentí ahí cerrado. Cuando escribí el último, que es con el que termina, eh, dije, bueno, se terminó acá este libro. Después sí, varió el orden. El primero y el último fueron los primeros, y el último que escribí en el medio cambié título, se modificó bastante, y me parece que en esas modificaciones fue creciendo. Sí, seguro, fue creciendo. Fue tomando altura. Eh, Y pero sí, el proceso colectivo, bueno,
fue muy importante. Bueno, está bueno ver entonces que el detrás de escena, digamos, del libro, si bien aparece la autoría, el desarrollo y el orden, también aparecen estos diálogos necesarios que ayudan a estructurar y terminar de acomodar a la criatura, ¿no? Como para decir, bueno, ahora sí, salí, andá y tomá, cobrá, digamos, cobrá notoriedad, empezá a circular. Eh, y esta propuesta de publicar en Vigil, ¿cómo llega? ¿Llega de parte tuya? ¿Era una búsqueda tuya? ¿Fue una propuesta desde Vigil? ¿Cómo llegás a este lugar, digamos, para que aparezca Vértigo ahí? No, fue una propuesta desde Vigil. Yo lo conocía a Jorge, Jorge Jacobi, el director de la colección. eh, que bueno, aquel, digamos, fue como el primer texto seleccionado de la nueva, digamos, siendo Jorge director de la parte narrativa. Que bueno, que con Pato tomaron esta decisión. Pato, yo no lo conocía, lo conocí después y bueno, nos hemos juntado varias veces porque él viene seguido a Santa Fe, a Rincón más precisamente, a comer asado y pescado y bueno, nos encontramos varias veces después de eso. Y Pato había leído el primer libro que había sacado, que es un libro de poesía, eh, así que bueno, me preguntaron si tenía algo de narrativa para publicar y justo estaba terminando de darle otra corrección a Vértigo y fue como muy en sintonía las dos cosas. Bueno, después de ahí era como lo leyeron, le dimos una corrección y dijimos, bueno, sale ahora. Se demoró, no me acuerdo bien, porque un poco, y después vino, casi iba a ser antes de la aparición del COVID. Y bueno, después se estiró un año más entre todo el caos. Caos. Mira, Vértigo y Caos, bueno, da cuenta de un momento y de un proceso, ¿sí? Eh, ya he charlado con varios que han pasado ya por tu lugar, o sea, en las mismas situaciones donde algunos aún no han terminado de sacar a luz a la criatura, está ahí, agazapada, esperando, porque, viste, cada editorial, cada lugar tiene su consejo, esto, lo otro, pero también es cierto que ya no nos tenemos que, yo soy partidario de no acostumbrarse nunca, ¿no? Esto de que no nos tenemos que acostumbrar a lo que está pasando. No hay que naturalizarlo, pero sí tenemos que pensar o entender de que ya no se habla de la misma normalidad de la cual estábamos habituados, hay otras habitualidades y en ese sentido otros tiempos. Pero te preguntaba lo de Vigil porque digo, a ver, uno lee acá y decís, otros títulos de la colección. Entonces vos compartís, quedaste en la misma colección que Saer, que Jorge Rieta, que Miguel Brasco, Laura Rossi y viene Ariel Aguirre. Eh, interesante, interesante. Aparte, más allá de todo, digamos, en todo este proceso que la editorial, todo lo que surgió con Vigil y demás, pero recuperar un proceso de la editorial de Vigil con lo que era ese sello, lo que fue ese sello en su momento y lo que está buscando y lo que va a hacer en esta nueva etapa, digamos, de la vuelta de la democracia y de la vuelta de que otros se acordaron de que podía retomar a Vigil lo que era de Vigil, pero estar ahí entre medio de en los anales de esas escrituras con esta gente, uno dice, epa, interesante. Sí. Bueno, muestra parte de la decadencia, ¿viste? En la que está el país, cómo fue bajando el nivel de todo. Nada, no sé, nada, No, sí, no, muy bueno. Yo está digo, me bueno. imagino que en lo simbólico tuyo personal son cosas también que se juegan. O sea, a ver, por eso te preguntaba, no es lo mismo que vos digas, yo tengo este material, lo acerco y te lo traigo, a que venga la editorial y te lo proponga, ¿no? O sea, y te viene a proponer formar parte de esto, del nuevo momento, del nuevo lugar, pero no elige cualquier obra y cualquier persona dando vuelta. Uno también tiene que tener esa cuota de narcisismo, decir, hey, me vinieron a proponer esto, y encontrarse con esa propuesta en un momento donde estabas, como vos dijiste, reestructurando Vértigo, dándole un segundo momento de edición. Por eso te preguntaba con qué autor se encuentra, ¿no? Y todavía no tenías 30 años en ese momento. Sí, no, 28. No, cuando vino la propuesta, bueno, encima Jorge habla todo despacio, y tranquilo, y, bueno, con el espíritu rinconero.
bueno, también de la zona SAER, podemos decir. Eh, no sé si te parece, si tenés algo. Sí, y, y bueno, ahí también, viste, la Vigil conocía poco, y bueno, me empezó a contar y empecé a leer cosas y bueno, y a conocer bien más a fondo la colección y eh, las cosas que habían publicado, la historia que conocía medio de oído nomás, a interiorizarme más y la verdad que súper contento. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo viviste el otro día esta rareza de la forma de la presentación? O sea, si bien no era tu primer libro, porque yo me imagino que si uno es por primera vez está publicando y te agarran esos contextos, es como todo más extraño y más raro aún. Pero de golpe te agarra esto, presentar en pandemia el libro, en estas condiciones, de esta otra manera. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo transitaste? Eh, el resultado, sí, el balance muy positivo, pero viste, fue armar un Zoom que se transmitía para afuera, que no veíamos lo que estaba pasando. No sé, un escenario como así, a priori feo. Me gustaría más, mucho más, poder estar ahí con la gente, interactuar. Pero a la vez lo armamos, bueno, con Pati, con Jorge, que fue como una charla entre amigos y eso lo hizo bastante ameno, bastante tranquilo. Eh, pero bueno, yo tengo esa confianza, como decía vos, de no acostumbrarse, no naturalizar. Esto el año que viene vamos a estar presentándolo con cerveza, un evento en la Vigil, en la calle. Eh, Pienso Bueno, como algo tranquilo, como que es lo que salió ahora, digo. tiene que salir, la gente tiene que leer también ahora con el nuevo aislamiento obligatorio, pero el Tal año que cual. viene lo vamos a hacer. La gente puede leer y a la vez puede cliquear en el carrito y llega, viste que ahora son esos nuevos movimientos donde hoy están llegando los libros, llegan a distintos lugares y eso está bueno. Si vos tenés que elegir vos, ya no como autor, olvídate que lo escribiste, permitite juzgarte por la cantidad de veces que te leíste, que no es lo mismo. ¿Con cuál es el cuento con el que más te quedás de la obra? Que el que vos digas, este es el que más me partió la cabeza, olvídate del momento que lo escribiste, como lector, y por qué. Mm. Eh, Difícil. Eh, Creo que estoy entre dos, entre Taxi y, y el último festival. Eh, en realidad como que a todos le tengo un poco de cariño y también alguno un poco de recelo, pero Taxi, no sé, algo que me divirtió escribir y cuando lo releía en las últimas correcciones, que fueron hace un par de meses nomás, justo antes de que vaya a imprenta. eh, bueno, la cuestión de estos personajes fantásticos que aparecen pequeñitos, como tipo duendes. eh, bueno, la forma en la que hablan, en que dialogan, en que se relacionan me pareció divertida. Yo los tenía un poco olvidados, porque hace bastante que no leía. Y bueno, ese creo que fue el que más me causó gracia. Los Bueno, otros por ahí se tocan algunas cuestiones como fuertes o personales que me gustan, pero me quedo con ese otro. bueno, está bueno, ¿viste cómo cambia también la lectura y la interpretación de cada lugar? A mí como psicólogo me atrapan algunas historias y entonces como que hay personajes que yo me lo imaginé. En la lectura me pasaba que en un momento dije, wow, esto lo podría estar ahora metiendo preguntas en el consultorio, ¿viste? Como que me aparecían algunos personajes y me capturó desde ese lugar. Sobre todo por ahí, los que somos psicoanalistas, que nos interesa mucho tomar aspectos de la literatura y otras cuestiones, materiales así, a veces nos ofrecen eso de también
salirnos un poco del diario del consultorio y poder pensar ciertas cuestiones, ciertas cotidianidades que se expresan en historias literarias también, que son muy de cómo ficcionamos todos, digamos. Entonces, en ese sentido, la ficción tiene una riqueza invaluable para la clínica. O sea, las ficciones son elementos muy, muy interesantes, muy importantes. Y algo que me gustó también de las lecturas, y que te lo quería compartir, pero para preguntarte también, es si esa forma de lograr el desenlace, sin anticipar cuál es, digamos, pero estos desenlaces que son tan particulares, porque, a ver, si uno recuerda la historia de la escuela, cuando uno está en la escuela y te empiezan a enseñar los estilos literarios, cuando te hablan del cuento, te dicen, bueno, el cuento tiene una introducción, un nudo, un desarrollo. Y ese desarrollo muchas veces uno lo interpreta literalmente y después queda atrofiado para varios años posteriores, que el desarrollo tiene que ser como así, como que el desarrollo ahí realmente se desarrolla, resuelve la historia, se pasa a otra cosa, se transforma a algo. No queda esto del nudo reflexivo, de la pregunta, de la quietud, de distintas escenas que puede adoptar el personaje, pero que ahí está culminando el hecho. No, no viene algo más. No viene eso que uno queda expectante y dice, ¿cómo va a resolver esto? No necesariamente se resuelve. Bueno, vos tomaste un camino ahí donde en algunos casos no hay algo que tenga que resolverse, hay algo que queda ahí. O sea, queda en ese recorte, queda asincrónicamente situado ahí. Eso es un recurso que tomaste como estilo para la escritura de Vértigo, es un recurso que te caracteriza a vos en tu escritura en general. Lo aplicás en la poesía, no he leído poesía tuya, ahora queda pendiente, pero es algo que te atraviesa a vos como escritor, es un recurso para la narrativa particularmente, para este estilo de los cuentos. Mm. Yo creo que es un poco que atraviesa así el estilo de escritura. Pensándolo ahora, la verdad que no lo había pensado. Pensaba justo en la novela que se publicó el año pasado, que bueno, es una novela así, relacionada al fútbol, o sea, no es futbolera, pero bueno, sí, un poco sí. Es más la historia de un personaje, un jugador de fútbol, medio bizarro, qué sé yo, también un poco fantástico. Pero bueno, que juega en Colón y tiene el último partido, que es si ganan, zafan del descenso y si no, no. Y termina la novela con que tiene que patear el penal final. Y bueno, queda ahí en la escena del penal. Se termina ahí. Así que sí, creo que puede llegar a ser. Pero lo pensaba en esto cuando vos hablabas, que señalabas como el límite eh, sincrónico, creo que dijiste. Eh, no sé, me imaginaba esto así como en la escena del vértigo, que yo, además, el vértigo es una palabra que es importante porque sufro de uno. Sufrí dos tipos de vértigo. Ajá. Uno que es como la fobia, el miedo a las alturas, que en eso lo relacionaba con lo que vos decías. Y el Uh-huh. otro sí como del vértigo del equilibrio, que me dijo un médico que son cosas independientes, Sí. que no tienen relación. Vos sabrás de eso. Y bueno, así la cuestión de estar ahí, viste, el vértigo de la altura, como, o sea, yo siempre pienso, o sea, lo que me imagino es qué se siente caer desde acá cuando me agarra el vértigo de la altura, ¿no? O sea, como esa cosa, pero está ahí, está firme, está todo bien, pero todo el tiempo esa sensación de caída que, bueno, por ahí puede tener un poco que ver con lo que decía. Me lo graficaba en el gesto que decía. Está bueno porque a veces uno no tiene por qué terminar cayendo, ¿viste? Literal, porque hay que llegar a esa estética, digamos, donde uno realmente tiene que caer, ¿no? O sea, todo eso que puede pasar también es una forma de cortar con algo, ¿sí? Es establecer un Sí, corte. sí, 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 Bien. sí. Bueno, Ariel, yo sé que hoy tenés un día muy ajetreado, venimos bien en la entrevista, se está disfrutando bastante, pero en parte tenemos ahí, la idea era concretar este primer encuentro, dejar habilitado a que podamos tener otros, de hecho podemos retomar alguno con la novela o con la poesía con otro, o con el momento de lo que esté por venir. Pero no quería dejar de pasar, digamos que dejaras de pasar por el Circo de la Vida, que fueras uno de los invitados más de la carpa del día de hoy en la función. Hablar de Vértigo, esta linda obrita que se publicó por la editorial Biblioteca, digamos, el sello editorial Biblioteca ahí de la Vigil, y donde te encuentra en este momento de tu vida, digamos, presentando ya un material que no es el primero, que viene con otra producción, y también para invitar un poco al oyente de programa, al que pueda ver el audiovisual luego en YouTube,
que pueda de alguna manera acercarse a tu obra, a conocerte y a plantear autores de acá, autores contemporáneos, autores locales de la provincia, que ya tienen un recorrido hecho y que están en perspectivas de seguir haciendo ruido, digamos, van haciendo ruido cada vez que aparecen ahí. Entonces se van inscribiendo dentro de la historia santafesina también y por qué no exportarla un poquito más. Así que te queremos agradecer la presencia por acá, fue un placer leerte, ojalá que nos reencontremos en breve con más cosas para charlar. No sé, ¿nos querés contar algo más de cierre? ¿Estás preparando algo más? ¿Querés dejar alguna expectativa? ¿Alguna cuestión ahí latente para que retomemos a futuro? ¿O solo despedirte? Acá es válido todo en el circo. Bueno, primero que les re agradezco la invitación, la verdad que te re disfruté la charla. Eh, Cosas a futuro, lo que más espero es poder ir allá, porque encima, bueno, esto que te contaba de la beca es en Rosario, así que voy a estar viajando seguido. Y bueno, ganas de que nos encontremos. Después publicaciones, no sé. Sigo escribiendo y vamos a seguir teniendo cosas para charlar, pero ahora, bueno, encontrarse. Bueno, que no es poco, el encuentro no Ay, es poco. Ariel, desde ya, nuevamente, fue un gusto, millón de gracias, y ya sabés que las puertas del circo ya se abrieron. Una vez que se abren acá, uno entra y sale las veces que quiera, así que ya sos invitado de la casa. Gracias por haberte pasado. gracias a vos, a ustedes, un abrazo grande.